Llevamos una temática de la unicidad de Dios y en esta mañana seguiremos el hilo que seguramente nos edifique. Pero antes de todo, permítame decirle, mi mayor deseo es que el Señor Jesucristo le bendiga en todo lo que emprenda. La naturaleza divina de Dios. Para empezar debemos analizar lo que Dios nos dejó en su palabra acerca de su naturaleza, es decir, de su esencia como ser. Y al analizar su naturaleza, nos daremos cuenta que la Trinidad es una doctrina errónea porque va directamente en contra de la naturaleza de Dios. Por así decirlo, hoy miraremos que el Dios omnipotente es espíritu. Ayer miramos que Jesucristo es el verdadero Dios y hoy observaremos a través de la Biblia que el Dios eterno es espíritu. La Biblia nos da el dato más importante que describe su naturaleza más profunda. Él es espíritu. San Juan, el capítulo número 4 y el verso 24 dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, Dios, a diferencia de los seres humanos, no tiene un cuerpo, no tiene carne ni sangre, y por lo tanto no tiene las limitaciones que nosotros sí tenemos. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ayer miramos en el audio de ayer que Jesucristo es el verdadero Dios. Ese verdadero Dios que es Jesucristo, hoy lo miramos a través de la Biblia, que ese verdadero Dios es espíritu. Ya le dije, San Juan capítulo 4, verso 24. Dios es espíritu. Los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así tendríamos que decir en esta mañana. Vea, lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios, el capítulo 3 y el verso 17 es: porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuál Señor? Ya sabemos que Jesucristo es el verdadero Dios, según Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y San Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Segunda de Corintios 3:17, porque el Señor es el espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el Señor? Pues Romanos capítulo 10, verso 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A ver, Jesucristo es el verdadero Dios. Romanos 9:5. Dios es espíritu. San Juan 4:24. Y ese Dios que es espíritu es el mismo Señor Jesucristo. Romanos 9:5, ya se lo había dicho. Y entonces ese Dios que es espíritu es el Señor. Ahí lo dice en 2 de Corintios 3:17, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Donde el Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Y el Señor es Jesús. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Dios es espíritu. Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu, el vínculo de la paz,
un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos. Ese Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo, tiene nombre propio y se llama Jesucristo. Aparte de que es espíritu, también nos dice que es un solo espíritu, hablando numéricamente. Pero quiero que dejemos hasta ahí. Mañana seguimos la temática. No olvide, Jesucristo es el verdadero Dios, según Romanos 9:5. Dios es espíritu, según Juan 4:24. Ese Dios que es espíritu lo encontramos en Corintios 3, segunda 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. ¿Y quién es el Señor? Jesús. Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Así que unificamos y no son tres personas distintas, sino tres manifestaciones de el único Dios verdadero. El Señor Jesucristo los bendiga. Excelente día para todos.